Yo hoy quiero hablar bajo el tema la iglesia sólida en estos tiempos. Yo hoy quiero hablar de la iglesia y quiero hablar de la solidez. Quiero hablar de lo que la iglesia se compone en su parte de una iglesia sólida. Amén. Capítulo 16 y el versículo 18. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Leamos pues la palabra del Señor y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, dijo el Señor, contra ella. Padre, te damos gracias, Señor, por un año de victoria, por un año de triunfo, por un año, Señor, de tu gloria. Señor, gracias por este año que has permitido, Señor, a esta iglesia cumplir, Señor, predicando tu palabra, Señor, llevando el evangelio, Señor, a las almas, Señor, que lo necesitan, el consejo. Dios mío, Señor, gracias porque nos permites el poder estar unidos y el poder estar aquí presentes. Te rogamos y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo esta casa y sigas añadiendo almas y sigas haciendo, Señor, en el corazón de todos nosotros lo que tú deseas hacer. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu, Señor, ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Maravilloso es el nombre del Señor. Alguien dice amén. Gloria a Jesús. Es interesante pensar en lo que respecta a lo que es una iglesia sólida. Y cuando hablamos de una iglesia sólida en este tiempo, porque en realidad para hablar de la iglesia tenemos que mencionar una parte importante. Y es que la iglesia en general, hablando de la iglesia de Cristo, es una iglesia que está militando, que está caminando y que sigue cada día hacia adelante, no importando lo que exista o lo que pueda haber dentro de lo que es la vida, el camino, porque la iglesia del Señor no está viendo a los lados ni retrocediendo. Es una iglesia que sigue hacia adelante. Pero cuando hablamos de una iglesia local, hablamos de un grupo de gente, tenemos que identificarla como una parte de la iglesia en general y poder mencionar que una iglesia, para que pueda permanecer en estos tiempos, la tiene que identificar algo, y algo muy personal y algo muy, muy importante en la vida. Porque como cada individuo nos identifica algo siempre en nuestra vida. Nos identificamos con nuestra familia, como nos identificamos en el trabajo, por algún gesto, por alguna mirada, por alguna sonrisa, por la forma de caminar o por la forma de decir ciertos dichos o gestos, o tal vez una frase que es muy a menudo dicha por nosotros. Somos recordados o reconocidos donde nosotros nos movemos. Entonces la iglesia, de la misma manera, localmente e independientemente, si así podemos hoy llamarla, no de Cristo, sino de lo que viene siendo a nivel mundial, hoy tenemos que nosotros dejar claro y dejar algo muy claro como iglesia, como vida nueva, y es de lo que nos identifica a nosotros como una iglesia sólida aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es una iglesia sólida, yo quiero definir esta parte porque es importante que definamos, hermanos, lo que para nosotros significa aquí sólido. Y para poder hablar de lo sólido, yo quiero usar algunas características físicas de lo que es el estado sólido. Porque cuando hablamos del estado sólido, que viene siendo en realidad la materia en un estado sólido, que presentan las siguientes características. Número uno es la rigidez. Para poder hablar de algo sólido, una de las características es la rigidez. Ahora, la rigidez por lo general, la materia en estado sólido que se resiste
a la deformación. Eso es lo que significa rigidez, algo que no se deforma, algo que se mantiene, algo que siempre está y nunca cambia en esa parte. Ahora, cuando vemos esta parte hay ejemplos y que podemos nosotros decir, por ejemplo, las torceduras, los dobleces, las hendiduras. Solo su resistencia es vencida, los sólidos o los cambios de forma de una manera permanente o temporáneo, dependiendo de su elasticidad. Y ahí es donde más adelantito vamos a tocar también un punto que es importante, de lo que muchas de las cosas pueden moverse o cambiarse, pero no como otras cosas que no son sólidas. Solamente voy a mencionar, por ejemplo, el fierro, que es algo sólido, no muy fácil se dobla, pero sí se puede doblar. Claro, si se mete a una temperatura muy fuerte, el fierro puede llegar a doblarse, pero es algo que no se dobla fácilmente y que no es flexible de una manera muy fácil. Pero cuando hablamos de esa parte también es importante la incomprensibilidad. A diferencia de los gases y de los líquidos, los sólidos no pueden comprimirse. Es decir, sus partículas ya no pueden estar más de una manera juntas porque ya llegaron a un límite. Y tampoco pueden llegar a una forma de, ¿cómo podemos decir? De doblarlo de una manera fácilmente. Por ejemplo, la madera ya no se puede comprimir porque ya llegó a un punto de comprensión de que ahí ya no se puede mover. Sencillamente la madera puede llegar se puede decir a cortarla, un serrucho, y dejarla prácticamente en pedazos, o pasarla por una plancha para que vaya perdiendo su gruesor y de esa misma forma vaya haciendo. Pero de otra manera no podemos comprimirla porque ya llegó a un punto de presión donde no puede ya ser más aplastada, si así podemos usar la palabra en esta hora. Entonces, cuando hablamos de esta parte, también hablemos de otra característica y es la dureza. De manera general, los sólidos son resistentes a ser penetrados por otros sólidos. Por ejemplo, un metal es difícil, tiene que ser taladrado, claro, pero no es fácilmente. Cuando hablamos de esta parte, también mencionemos de lo frágil o de la fragilidad. Los sólidos pueden también de una manera romperse porque pueden ser frágiles, pero los pedazos que en ellos pueden hacerse siguen permaneciendo sólidos. Por ejemplo, el vidrio es sólido. El vidrio es sólido, pero al quebrarse, hermano, o pegarle un martillazo o tirarlo, se hace pedazos, pero sigue siendo sólido su materia. ¿Me explico? Sigue siendo sólido, no se hace polvo, se quiebra, se hace pedazos, pero sigue siendo sólido. Entonces, cuando hablamos de esta parte, también estamos hablando de lo que es la elasticidad, que es contrario a la fragilidad. Y cuando hablamos aquí de lo que es la elasticidad y hablamos de lo que es lo contrario a la fragilidad y a la dureza, la elasticidad es la capacidad que tiene ciertos sólidos para sufrir una deformación momentánea bajo la acción de una fuerza. Por ejemplo, un hule es sólido, pero tiene flexibilidad, pero no muy fácil se rompe y vuelve a su normalidad. Un neumático es sólido y puede estirarse. Cuando se le echa aire, sube, y cuando se pierde aire, baja, pero no pierde su solidez. Entonces, es diferente, claro, a la fragilidad, pero es interesante pensar también en la densidad elevada que también tiene lo sólido. Y aquí vemos que la mayoría de los sólidos tienen una densidad relativamente a la alta debido a la que las partículas que los componen están muy unidas. Quiere decir que lo sólido, una de las cosas que lo hace sólido es la unidad con la que es de una manera particularmente de lo que está compuesto. Por ejemplo, yo trabajo, voy a usar esta parte como ejemplo. Yo sé que aquí hay hermanos que trabajan en diferentes áreas como en cemento, construcción,
y en muchas áreas. Yo trabajo con químicos y hay una área en mi trabajo que yo junto tres cosas. Fabrico fibra, hago fibra, paredes de fibra, reparo fibra. Y para poder hacer una pared o hacer un pedazo de fibra sólida, tengo que usar tres componentes. Uno de ellos es el líquido, otro es la tela y otro es el secante. Al unir esos tres complementos, esas tres cosas bien importantes, puedo formar y hacer una pared sólida, que no es muy fácil, se puede quebrar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, los que trabajan en cemento, el cemento, hermano, se tiene que hacer, se tiene que fabricar, se hace polvo, llega polvo, se le echa arena, se le echa piedra, dependiendo de lo que se vaya a hacer, y tiene que llevar un líquido muy importante que es el agua. Algunos le echan otros químicos como para que seque o para que se retarde. No sé si estoy mal en esta parte. ¿Para que se haga qué? Una banqueta, o para que se haga un driveway, o se haga un gran freeway por donde caminan los carros. Pero tiene que llevar componentes, tiene que estar unidos ciertas cosas para que pueda formar algo sólido. Entonces, cuando hablamos de esta parte, otra de las cosas que también como característica es la forma definida. Al ser rígidos, los sólidos tienen formas definidas y no fluyen como los líquidos y los gases, porque es algo sólido. Y cuando hablamos nosotros de esto, ejemplos del estado, y hablamos del estado sólido, son algunos ejemplos de materiales en un estado sólido que son, por ejemplo, metales, hielo, las piedras y el hormigón. Hoy hemos considerado en la Biblia un punto bien importante y es el versículo 18 del capítulo 16, donde Jesús toma como ejemplo de la solidez de la iglesia la roca. Y cuando hablamos aquí de la roca o las piedras, podemos decir que las piedras son compuestas de minerales y elementos de una manera calcáreos o sedimentarios, y podemos decir que estas piedras las podemos encontrar, hermano, en los caminos, y podemos nosotros decir y usar como un grande ejemplo, y hablamos de lo que aquí hoy queremos hablar de la solidez que es posible. Y podemos decir que una piedra en el planeta Tierra es algo que podemos identificarlo como sólido. Pero aunque muchos, ¿verdad?, han dicho que lo más sólido que han podido descubrir es un diamante. Pero Jesús aquí usó la roca como una forma de definir algo sólido en lo que es la iglesia. Por eso que cuando hablamos de sólido y hablamos de roca, se recuerda la parábola que Jesús usó de aquellos dos que edificaron, que dice la Biblia que uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca, porque la roca aquí significa solidez. Entonces, cuando hablamos aquí de solidez, tenemos que entender algo importante en lo que la Biblia a nosotros hoy nos enseña. Hoy estamos en aniversario, estamos hablando de cumplir años y hoy nos felicitamos y el decir, hermano, que Dios ha sido bueno con nosotros. Pero la iglesia del Señor ha sufrido. La iglesia del Señor ha pasado por momentos difíciles en la vida y podemos nosotros ver cómo de una manera la iglesia ha pasado por procesos y ha pasado por procesos grandes en la vida. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia y es en Hechos capítulo 5, donde la Biblia nos enseña cuando los apóstoles fueron perseguidos y la iglesia fue perseguida y la querían eliminar y la querían quitar del camino. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 5 y el versículo 33 del libro de los Hechos de los Apóstoles, una parte interesante. Y dice el versículo 33: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, dice la Biblia, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que se sacasen fuera por un momento, dice la Biblia, a los apóstoles. El versículo 35 dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos
días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, dijo aquel hombre prácticamente inspirado por Dios, dijo él, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando, le dijo, contra Dios. Interesante esta palabra, porque aquí vemos que estaban en contra o querían desaparecer a la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, porque comenzaron a predicar a Jesucristo. Y la Biblia dice que llegaron al concilio, los agarraron, los metieron presos, los golpearon para que ya no más hablaran de Jesucristo. Y los querían no solamente golpear, los querían matar, dice la Biblia, donde leímos que les agarraron odio y los querían matar, los querían linchar, los querían prácticamente desaparecer. Pero la Biblia dice de que dentro de ellos había un hombre, Gamaliel, muy conocido, doctor de la ley, respetado, y es el que Dios usa. Y les dice, tranquilos, y los manda a sacar a los discípulos, a los apóstoles, y agarra a los líderes y le dice, esto ha pasado ya anteriormente, y usted leyó conmigo y se da cuenta que ya hubieron otros grupos anteriormente, de que se quisieron levantar y quisieron hacer diferencia o cambiar ciertas cosas o darle una solución a los problemas de la vida. Pero él mismo dijo, pero no tuvieron éxito, fracasaron. Porque cuando murió el líder, todo aquello se dispersó y todo aquello se culminó, terminó. Y eso es lo que él viene ahora a recalcar y dice, si estos hombres en realidad Dios está con ellos, le digo, la obra va a permanecer. Pero si Dios no está con ellos, en otras palabras, esto se va a terminar como los otros, que también se levantaron y que murieron y se dispersaron. De esa manera, ¿verdad? Podemos nosotros hoy considerar esta parte que es interesante en lo que concierne a la iglesia, y es entender que una iglesia, hermano, que está sólida en su fundamento, puede morir quien se muera en la vida, pero la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia, número uno, tiene que identificarse de que no está sirviendo o que no está empoderada por un hombre, sino que está empoderada por alguien que es más grande, y ese es Cristo en la vida de la iglesia. Por eso que la iglesia del Señor, hoy nosotros como la iglesia Vida Nueva en el Señor, algo que nos tiene que identificar es dónde estamos nosotros parados, pues. Porque donde nosotros estemos parados, así es como nosotros nos vamos a dar a conocer de qué nosotros estamos hechos en esta vida. Sí, porque hoy tenemos que identificar de qué está hecho usted, de qué estoy hecho yo, hermano. Amén. Porque esto es como el matrimonio, esto es hasta la muerte. Alguien dice amén. Aquí no se permite divorcio en Dios, hablando de la vida espiritual. Amén, hermanos. Sí, porque piensan de que esto es como el divorcio, hermano, o como el matrimonio que se divorcian ahorita, se divorcian mañana. No. Aquí es hasta la muerte con Cristo. Si usted entregó su vida a Cristo, pelee por esa salvación, aleluya, y luche hasta la muerte, si es posible. Amén, hermanos. Entonces yo hoy quiero hablar de 3 puntos bien importantes con ustedes. Yo quiero dialogar con ustedes en este día de 3 puntos bien importantes que yo sé que nos va a ayudar a entender. Y yo quiero hablar de 3 condiciones para considerar una iglesia sólida en estos tiempos. Porque una iglesia sólida en estos tiempos, mis amados hermanos, no solamente la va a hacer sólida, sino que también la va a hacer indestructible a la iglesia. Y cuando hablamos de indestructible, estamos hablando que no va a poder ser destruida. Definamos la palabra destruir. Cuando usamos la palabra destruir, el diccionario lo define como reducir a pedazos o a ceniza. Y hablamos de algo material.
Pero cuando hablamos de lo que la iglesia es sólida en estos últimos tiempos, en los tiempos que vivimos, la iglesia se hace, hermano, de una manera indestructible. Quiere decir que algo que tiene que definir a la iglesia en estos tiempos es que la iglesia del Señor es indestructible. ¿Por qué? Porque si la iglesia del Señor depende de Dios, nada ni nadie la puede mover. Cualquier tiempo que estemos, no importa en el tiempo, en la época, no importa la condición, hermano, la iglesia de Cristo permanece, porque no está fundada en un pensamiento, no está fundada en un hombre, no está fundada en una religión, sino está fundada en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hablar de 3 puntos importantes en esta tarde, rápidamente con ustedes. Yo quiero hablar de la iglesia que está sólida, y es, número 1, cuando depende por completo del Espíritu Santo. Sí. Porque una iglesia sólida en estos tiempos, y que siempre ha sido bíblicamente de muchos años, de la manera que ha podido permanecer y ha estado de pie, es a través del Espíritu Santo. Y cuando hablamos que es a través del Espíritu Santo, decimos que la iglesia no es el resultado de una decisión humana, porque alguien decidió abrir una iglesia, o porque alguien decidió predicar, o porque alguien sintió en su corazón ir y llevar el evangelio, y porque a mí me nació. No porque a alguien humanamente le haya nacido. Eso tiene que ser Dios en el corazón de la persona. Entonces, en conclusión, en esa parte, tiene que ser Dios. En otras palabras, viene de parte del Espíritu de Dios, de que alguien en una esquina predique y hable del evangelio y que la gente se convierta. En otras palabras, no es por fuerza de hombre, sino es por voluntad de Dios, a través de su Espíritu, que hoy nosotros podemos estar celebrando un año más de victoria, 16 años. ¿Cuántos años Dios nos va a dar? No sabemos, pero si permanecemos y somos guiados por el Espíritu, llegaremos, hermano, a muchos años. Alabado el nombre de Jesús. Tal vez hoy sea yo, mañana será alguno de ustedes, pero la iglesia seguirá hacia adelante, porque no está fundada en hombre, sino está fundada en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos nosotros del resultado de una decisión, no es una decisión humana o del esfuerzo humano, sino es a través del Espíritu Santo. La iglesia es parte del plan de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que no depende del esfuerzo humano, sino que esto de lo que hoy estamos viviendo y disfrutando es porque a Dios le plació, a Dios le nació, porque Dios lo formó en su pensamiento y en su corazón, y de Él es que nace la iglesia. En otras palabras, esto no ha nacido por un hombre. Esto no es por un hombre, esto no es por una familia, esto no es por un grupo, esto no es por una sociedad. Esto es porque a Dios le nació en el corazón de que existiera una iglesia y que se predicara la palabra de Dios. ¿En quién? El propósito es en la única persona que es Jesucristo, y que murió en la cruz del Calvario, porque allá en la cruz en donde Cristo murió, cuando Él resucitó, es donde nació la iglesia viviente que hoy milita en esta tierra, hablando de las verdades, hablando de las cosas eternas. Aunque déjeme decirle una cosa, el hombre y el diablo ha querido parar la iglesia, pero como la iglesia no es por fuerza humana, sino es por el plan divino de Dios, nadie la ha podido parar. Nadie la ha podido parar. Porque no es cuestión de hombre, no es cuestión de fuerza, es cuestión a través del plan divino de Dios. Alguien dice amén. En otras palabras, usted es parte del plan de Dios. Usted y yo somos parte del plan de Dios. Usted y yo somos parte de lo que Dios ya había planificado hace muchos años antes de lo que Él hizo y puso la tierra y la firmó y la puso. Usted y yo ya estábamos en el corazón de Dios. Qué maravilloso Dios, hermano. Qué maravilloso Dios. Ahora, de usted depende que permanezca usted, pues. De usted depende que usted sea fiel. De usted depende que sea salvo, porque ya Dios, el Padre, dio a Jesús para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, en Jesucristo, su Hijo, no se pierda, sino que sea salvo en Él.
La iglesia se edifica por el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que cuando nosotros le damos la libertad y dejamos que el Espíritu de Dios ministre y trabaje en la vida nuestra, es de la manera que la iglesia se ejercita para que el Espíritu Santo esté activo dentro de la iglesia? Sí, porque cuando el Espíritu de Dios se apaga o no se le da la libertad al Espíritu de Dios, no es una iglesia sólida. Porque los sólidos se identifican en esta parte número 1 y es a través del Espíritu Santo. Sí, porque donde está el Espíritu de Dios, la Biblia dice, ahí hay ¿qué? Libertad. Y es el Espíritu el que imparte los dones. Quiere decir que donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber manifestación del Espíritu. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Hablamos de los dones, hablamos de sanidad, hablamos, hermano, de liberación, hablamos de lenguas, hablamos de interpretación de lenguas, hablamos de profecía, hablamos de interpretación, hablamos de visión, hablamos de dones que edifican a la iglesia cuando el Espíritu de Dios está dentro de la iglesia. Yo no sé usted, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en otras lenguas. Yo no sé usted, yo no sé si usted viene de algún lugar donde no le enseñaron, pero a mí la Biblia me enseña que el Espíritu de Dios es el que guía y es el que gobierna a la iglesia. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, y Él los va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces el Espíritu Santo dentro de la casa es importante porque es Él el que hace que una iglesia sea sólida en este tiempo, a través del Espíritu Santo. Porque todo lo que no es de Dios, el Espíritu lo saca a luz. Todo pecado dentro de la iglesia, el Espíritu lo saca a luz. Todo lo que está fuera de orden, el Espíritu Santo lo ordena y lo pone claro, porque Él es el que gobierna la iglesia del Señor. Por eso que es importante que el Espíritu de Dios esté dentro de la iglesia ministrando. Sí, porque donde está el Espíritu de Dios hay frutos. Y donde están los frutos del Espíritu, ahí está la bendición. Sí, porque los frutos del Espíritu es paz. ¿Cuál es el otro? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Wow, esos son los frutos del Espíritu. Quiere decir que donde no está eso, no está el Espíritu, pues. Una iglesia que no practica el amor, que no practica la paz, que no practica todas esas cosas, no está el Espíritu. Entonces, ¿cómo una iglesia va a ser sólida con la ausencia del Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible que una iglesia permanezca. Puede estar el grupo, puede estar la gente, pues, y puede estar el edificio. Y pueden solamente reunirse para tomar café y jugar canasta, porque eso es lo que hacen muchas iglesias hoy en día. Van a jugar lotería. Dicen, vamos a la iglesia porque hoy va a haber película, hoy es día de familia, dicen algunos. Entonces mucha gente ya han perdido el enfoque porque no está el Espíritu de Dios. Ya Dios ya no se mueve en las iglesias, en muchas. Ya Dios no ministra los corazones. Ya la gente no sale compungida como antes. Ya la gente ya no sale, hermano, tocada por el Espíritu. Al contrario, salen criticando, salen en pleitos, salen chismeando, salen aquí, salen allá. Pero ya no salen edificados. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu de Dios. Pero cuando está el Espíritu de Dios, la gente es tocada, la gente es compungida, la gente llora, la gente siente que ha ofendido a Dios. Y entonces la gente dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero ser diferente, porque es Dios a través de su Espíritu, con la palabra, redarguyendo el corazón del inmortal en la tierra. O sea, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que identifica a una iglesia sólida. Es el Espíritu de Dios dentro de la casa. Porque podemos seguir cumpliendo muchos años,
Podemos llegar a 30, podemos llegar a 40, pero qué triste sería que el Espíritu de Dios no esté con nosotros dentro de la iglesia. Eso sería lo más triste y lo más lamentable. Esto sería un cementerio, pues. Pero si el Espíritu de Dios está aquí, no importa que lleguemos a 30, 50, 60, seremos la iglesia más feliz de la tierra. Seremos los miembros más gozosos, porque Dios, a través de su Espíritu que nos ministra, vamos a anhelar estar en la casa de Dios. No nos vamos a perder los servicios. Y cuando estemos en el trabajo, estemos con el deseo, hoy es día de oración, hay que ir a la casa de Dios. Sí, porque hay algo que me atrae, es que hay algo ahí en esa casa que yo siento que necesito, y es la presencia del Espíritu de Dios. Va a llegar el sábado y ya no aguanto. Es que el sábado yo lo tengo apartado para otras cosas, pero no me interesa, porque yo quiero estar en la casa de Dios, porque mi corazón es estar en la casa de Dios. Oiga, no hay nada tan hermoso, es anhelar la casa de Dios. El salmista dijo: prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Bueno, hay algunos que aunque en realidad una vez vienen al mes, ¿verdad? Dicen que es que David dijo que él solamente quería estar una vez. Es que David no estaba diciendo eso, hermanos. David estaba poniendo la parte de anhelo, que un día para él es mucho que 1000 fuera de ella. La importancia de la casa de Dios se obtiene a través del mover del Espíritu de Dios en el corazón. Quiere decir que donde no se mueve el Espíritu de Dios, la gente viene a bostezar, la gente viene a ver otras cosas. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios activo, dice: ahí le falta un globo allá arriba. Vino a contar los globos, pues. Dice: ya se está descolgando aquella punta. Imagínese, pues. Es una persona que está distraída, no está concentrada en lo que está. Mueve la silla para atrás como si fuera el carro, con palanca, y hace para adelante, y ahí está jugando con la silla. Una persona, cuando no está activo el Espíritu Santo de Dios, hermano, no tiene pasión por las cosas de Dios. No tiene pasión por la oración, no tiene pasión por la lectura de la Biblia, no tiene pasión por la casa de Dios, no tiene pasión por nada. Afuera le dice: ¿cómo hago para yo tener un encuentro con Dios? Dice: déjame llamarle al líder o déjame llamarle al pastor. No es él el que dice: déjame orar por ti, porque no está activo el Espíritu de Dios. Hermano, cuando alguien tiene activo el Espíritu de Dios, no importa si sabe tanta Biblia, si ha ido al colegio, si ha ido al instituto, si tiene bachillerato, si tiene licenciatura, si tiene teología, si es doctor. No estoy en contra de eso tampoco. Pero cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, aunque sea tartamudeando o como sea, hermano, le dice: Cristo te ama, Cristo te cambia. Y aunque no pueda hablar tu idioma, pero voy a orar por ti, en el nombre de Jesús recibe. Porque, hermano, el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, hasta chino habla sin ser chino, pues. Sí. Ya le conté esta anécdota a usted de un evangelista, no sé si todavía vive, el evangelista José Álvarez. Se conoce en muchos lugares, pero donde más se movió fue en California. Un evangelista muy, muy conocido. Dios lo usó de una manera muy, muy tremenda en aquellos entonces. Él era una persona muy delgada, flaco se puede decir. Pero de repente comenzó a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Él cuenta su testimonio, porque fue un trato de Dios en su vida. Llegó a pesar hasta 300, 400 libras aquel hombre, cuando no era él ese peso. Pero era un trato de Dios con él. Y todo eso le fue provocando muchas cosas, y donde él comenzó a tener experiencias con Dios. Aquel hombre cae enfermo, cae en cuidados intensivos y tiene que ser operado de urgencia, tiene que ser operado. Aquel hombre ya había caído varias veces, pero en una ocasión, cuando él cae enfermo y tiene que ser operado,
Cuenta él su testimonio de que un chino lo iba a operar. Y dice él que cuando él estaba en el quirófano, en el lugar donde lo estaban operando, donde le abrieron y estaban haciendo ahí, estaba prácticamente anestesiado completo, pues, porque no puede solamente anestesiarle el estómago, pues, al individuo y viendo qué es lo que le están haciendo. Tiene que estar dormido, porque si no se muere de la rajada, se muere del susto. Y dice que él, mientras estaba ahí tendido y lo estaban operando, y estaban ahí haciéndole todo el trabajo, con martillo, que tanta cosa le están ahí trabajando el pobre hombre. Dice el doctor que al siguiente día, parece que al siguiente, 2 días después de la recuperación, el doctor llegó y fue a visitarlo. Y le dice: señor Álvarez, le dice, sí, doctor. Le dice: yo quiero hacerle una pregunta. Yo fui su doctor, el que lo operé, le dice el cirujano. Le dice: mucho gusto, le dice. Veo que su cuerpo va bien trabajando, y si la operación fue un éxito. Pero yo quiero hacerle una pregunta, le dijo. Y él le dice: sí, doctor, le dice. ¿Usted tiene algún rasgo asiático? ¿Alguna familia que sea de allá del Medio Oriente, de allá de Asia? Le dice: ¿por qué? Le dice: porque fíjese que anoche, mientras yo lo estaba operando, le dice, yo soy chino, le dice. Y cuando yo lo estaba operando, usted me comenzó a hablar en chino a mí. Le dijo: sí, le dice, sí, le dijo. Usted me comenzó a hablar en chino a mí. Y por eso le hago la pregunta, porque usted estaba dormido, pero usted me comenzó a hablar en chino. Y yo por eso quiero saber si usted habla algún otro idioma, especialmente el chino. Y él le dijo: no, le dijo. Entonces, ¿por qué me estaba hablando en chino? Le dice. Y el hermano le dice, el evangelista: ¿y qué era lo que le decía, doctor? Usted me estaba hablando de un tal Jesús. Y usted me estaba hablando de un Jesús que había venido y que había muerto en la cruz del Calvario y que me ama. Hoy yo vengo a decirle que quiero aceptar a ese Jesús del que usted me estaba hablando el día de ayer. Mira, hermano, el que tiene el Espíritu de Dios va a hablar hasta ruso, va a hablar chino, va a hablar lo que sea. Hermano, cuando Dios quiere usar a alguien que está lleno del Espíritu, hermano, lo va a usar hasta señas, lo va a usar, hermano. Porque donde está el Espíritu de Dios suceden cosas maravillosas. Donde está el Espíritu de Dios hay cambios. Donde está el Espíritu de Dios, hermano, hay cosas maravillosas. Por eso que necesitamos que la iglesia se mueva al Espíritu de Dios, hermanos. Sí, porque una de las cosas que va a identificar a la iglesia es, hermano, el mover del Espíritu, pues. En la iglesia, toda mujer, todo hombre y toda señorita, todo joven hoy, queremos felicitar a todo mundo, a los niños. Y todos hoy en este día somos, escuche bien, necesarios, pero ninguno es indispensable, con todo el respeto que usted se merece. Porque el único dispensable aquí es el Espíritu de Dios. El único aquí, hermano, prácticamente que necesita nuestra atención es el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros podemos hacer muchas obras y podemos hacer muchas caridades y podemos hacer tanta labor, pero el que se merece hoy en este día, aleluya, el aplauso es el Espíritu de Dios que ha hecho posible esta labor en esta casa. Alguien dice amén en esta tarde. Ahora déjeme brincar al punto número 2. La iglesia es sólida y de una manera importante en este tiempo, mientras la palabra sea la única base de autoridad. Es decir que el punto número 2, para que una iglesia sea sólida en este tiempo, aparte del Espíritu Santo, es la palabra de autoridad en la vida de la iglesia. Es decir que una iglesia que carece de palabra de Dios o de verdad de la Escritura tiene problemas de solidez. Por eso que hoy nosotros tenemos que entender algo bien importante en lo que es la vida. Porque cuando nosotros hablamos, mis amados hermanos, de la verdad, de la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, dice la Biblia, de 2 filos,
y que penetra, dice la Biblia, ¿hasta qué? Partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es la que nos mide, pues. La palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos encarrila a lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Por eso que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la Biblia dice, fin, dice la Biblia, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que la Biblia, para nosotros la palabra de Dios, como dijo el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra en la vida de la iglesia es como una antorcha, es como una lámpara. La palabra es la que nos enseña, la que nos redarguye y la que nos instruye. ¿Para qué? Para poder llegar a ser buenos obreros aquí en la tierra. Pero si hace falta la palabra, si no hay instrucción, si no hay enseñanza, si no hay corrección, si no hay verdad, si no hay inspiración de Dios a través de la palabra, entonces no seremos una iglesia sólida. Tendremos problemas dentro de lo que es la iglesia. Dios, una de las cosas que no desea y quiere es que la iglesia sea, ¿cómo podemos decirlo? Voy a usar palabras, no quiero ofender a nadie, no es mi sentido, que el ejemplo. El individuo, el cristiano, el creyente es como un niño. Y el niño, cuando nace, tiene una comida, una alimentación especial. Mientras va creciendo, va teniendo y cambiando su alimentación, al grado de llegar a ser adulto y a comer sólido. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar. Quiere decir que mientras cambia su alimentación, el niño va desarrollándose. Se hace niño, se hace joven, se hace adulto, se hace viejo, pues. Pero muchas de las veces, espiritualmente, hay gente que no cambian y hay gente que se mantienen en un estado de niñez, aunque tienen años dentro del evangelio. Entonces, ¿cómo se llama eso? Son personas espiritualmente, ¿cómo podemos decir la palabra? No normales. Son enanos espirituales. Prácticamente, pues, nunca crecieron, pues. Nunca crecieron, son anormales. Tienen cabeza, tienen manos, tienen pies, tienen piernas, pero todo en miniatura. Espiritualmente así hay mucha gente, ¿sabía usted eso? Pero es que yo un día prediqué y un día canté, sí, pero se quedó enano. Se quedó pequeño. Se quedó chiquito, nunca creció. Se quedó en un estado donde ya nunca creció. Porque no se siguió alimentando de la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, su trabajo es que crezcamos. Cuando alguien ama la palabra y crea la palabra, crece. Cuando alguien come la palabra, crece. Cuando alguien se mete a la verdad, crece y crece y crece y va creciendo y va anhelando. Y mientras más anhela, más crece. Y mientras más come, más crece, hasta llegar a ser un adulto para poder ser maestro de otros. Pero hay muchos que todavía tienen años y hay que seguirles enseñando, pues. Y hay que decirles, tiene que hacer así. Es que esto es los rudimentos. Y hermano, uno se cansa de decirle a gente que tienen 15, 20, 30 años el evangelio. Hay que decirles todavía cuál es la verdad y el camino. Y hay algunos que todavía le dicen a uno, ¿y cuándo son los servicios de la iglesia, pastor? Le dicen a uno. Están perdidos, pues. Eso ya se brincaron la barda. Eso ya hay que agarrar el callado del pastor y darle dos y quebrarle las patas de una vez. Y agarrarlas del pelo y arrastrarlas para el redil, ¿va? Y meterlas.
Porque hay unos que en realidad se pasan, hermano, de la verdad. Pero hoy Dios nos ayuda a entender que una de las cosas que mantiene sólida la iglesia es la palabra de Dios. Alguien dice amén en esta hora. Algo que va a mantener sólida la iglesia es la palabra de Dios. Porque van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir huracanes, van a venir ciclones, van a venir pandemias, van a venir enfermedades, y la iglesia va a permanecer porque su fundamento no está en lo ficticio, su fundamento está en la roca que es Cristo, en la palabra de Dios. Alguien dice amén. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar su palabra. Porque todo aquel que no guarda su palabra tiene problemas. Alguien dice amén. Por eso que hoy tenemos que entender esta parte importante. Y es que el Señor le dijo a los discípulos en el capítulo 14 y en el versículo 23 del Evangelio de Juan, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y dice el versículo: y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él, dice la Biblia, morada. El versículo 24 dice: el que me ama no guarda, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le dice, Él os enseñará, ¿qué? La palabra. Y dice el versículo, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la palabra de Dios. Pero ¿cómo el Espíritu va a recordar la palabra en alguien cuando no hay palabra? Entonces el Espíritu viene y nos recuerda la Biblia, la palabra de Dios, cuando hay palabra de Dios en nuestro corazón. Pero cuando no hay palabra de Dios, ¿cómo va a recordar el Espíritu? Claro, Él puede traer una palabra, pero cuando no hay palabra en la vida de alguien, es difícil que nosotros entendamos cuál es la palabra de Dios. Pero cuando hay palabra de Dios y viene el Espíritu y Él nos trae la cita bíblica y rápido, ¡pah!, nos brinca el versículo de la Biblia. La Biblia dice eso. Cuando estamos en momentos de necesidad, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estamos en momentos difíciles, el Señor estará conmigo, Él levantará bandera. Y ahí la palabra viene y nos hace recordar que Dios pelea por nosotros. Pero es importante que la palabra esté en nosotros, pues. Es importante que la palabra pueda estar cada día en la vida de nosotros. Dios se manifiesta en la iglesia cuando los creyentes se reúnen para adorarle y para escucharle a Él. Dice que Dios no solamente se manifiesta en la alabanza, Dios no solamente se manifiesta en la adoración, también se manifiesta cuando predicamos la palabra de Dios. Porque la palabra es la palabra de Dios, que es la que escudriña y conoce los pensamientos del corazón. Y es que aquí el único que conoce el corazón es Dios. Amén. El que conoce la condición de la iglesia es el Señor. Amén. Yo quisiera hoy solamente venir a predicarle y decirle, pero hermano, tengo la bendición de ser el pastor de la iglesia. Así que tengo que lidiar, tengo que quedarme a lidiar pues todo un año otra vez, con la ayuda de Dios. Pero yo sé que este año va a ser un año de victoria. Yo sé que este año será un año de solidez. Este año será un año, hermano, de triunfo. Si el Espíritu y la palabra de Dios está entre nosotros. ¿Alguien dice amén? Sí, porque cuando a mí antes me invitaban a predicar, que pues ya casi ya no me invitan, ahora cuando me invitaban a predicar, ¿verdad? Yo llegaba y tiraba los machetazos y decía, ay, que el pastor se los arregle con ustedes. Pero ahora yo tengo que lidiar. Pero yo creo una cosa, que donde está el Espíritu de Dios,
Y donde está la palabra de Dios en los corazones, yo pienso que seremos dóciles, obedientes a la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Déjeme terminar con este último punto, porque este último punto es importante que entendamos. La iglesia es sólida mientras se mantiene en una postura y en una posición, y su posición es fiel de una forma y con la razón de lo que nosotros hoy podemos mencionar de existir. Porque la fidelidad es importante en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de fidelidad, decimos que la iglesia es llamada a vivir y a testificar al Señor de la iglesia. Y nosotros podemos hoy decir que esta fidelidad no es siempre sencilla. Los apóstoles, hoy tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos fueron fieles en medio de persecución, en medio de muerte, en medio de prueba, en medio de calamidad, en medio de tantas cosas. La iglesia permaneció fiel hasta el día de hoy. Entonces hoy nosotros tenemos que tomar el gran ejemplo, mis amados hermanos, de lo que fue la iglesia primitiva. Hablamos del escándalo, del intento de engaño en lo que concierne a la iglesia, en el capítulo 4 de lo que sucedió a Ananías y Zafira. ¿Se recuerda? Que quiso ser engañada, pero como estaba el Espíritu de Dios ahí, la iglesia no sufrió ningún daño. Entonces, hablamos más adelante, hablemos de los malos entendidos étnicos respecto a la atención, dice la Biblia, a las viudas en Hechos capítulo 6, que la Biblia dice que se había levantado un alboroto, porque algunos, ¿verdad?, se habían levantado los griegos y decían no, porque ya no quieren ya aquellos los discípulos, los están haciendo a un lado, ya no están atendiendo a las viudas y esto y lo otro. Bueno, hubo un relajo dentro de la iglesia. Pero la fidelidad de aquellos hombres, la entrega hacia Dios, dijeron vamos a elegir 7 diáconos, vamos a orar para que aquellos 7 diáconos sean llenos del Espíritu Santo y sean los que lideren con ustedes, porque nosotros vamos a hacerle fiel a Dios predicando la palabra de Dios. Es que hoy tenemos que nosotros definirnos a qué vamos a hacerle fiel nosotros, pues. Yo creo que Dios nos ha llamado para hacerle fieles a Dios. Alguien dice amén. Aún en medio del problema, Dios te dice permanece fiel. Aún en medio de la dificultad, Dios te dice permanece fiel. En medio de la crítica, permanece fiel. En medio del alboroto, permanece fiel. Hazte un lado y sigue caminando y permanece fiel. No mires a diestra ni a siniestra, permanece fiel. Mira a Cristo, porque el que te salva es Cristo, no el hombre. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con la verdad de la palabra de Dios, una iglesia fiel, hermano, es una iglesia sólida, pues, hombre. ¿Quién la va a mover con esas 3 características tan importantes en la vida? Esa iglesia camina, esa iglesia va para adelante, esa iglesia es triunfadora, esa iglesia, aleluya, puede tocar la gloria de Dios. Cuando una iglesia es sólida, no hay nadie quien la pueda mover. Nadie la va a poder tirar o quebrar. Y si la tiran y se quiebra, sigue permaneciendo sólida, porque sus principios son sólidos. Y aunque te pase por fuego y seas quemado y seas martillado, pero vas a permanecer porque tus principios son sólidos. ¿Alguien dice amén? Y aunque te levanten calumnia y aunque te digan lo que diga, pero si tus principios son sólidos, permanecerás. Aunque te diga tu esposa, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué contigo. Tu esposo te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué contigo. ¿Por qué? Porque tú buscas mucho la iglesia y yo no soy mucho de iglesia ni de Dios. Le va a decir, bueno, pues entonces vámonos pues para el mundo, pues, le va a decir usted, o le va a decir, no, yo voy a permanecer fiel hasta la muerte. Y de eso queremos hablarle. ¿Dónde está su principio suyo? ¿En dónde está fundado usted? Primero de Corintios 15:58 dice así: hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no es en vano. Todo lo que usted haga a favor de Dios no es en vano. Su fidelidad lo define en lo que Dios a usted le va a dar o lo va a recompensar. Pero si usted es de los que retroceda, recuerde que su final será destrucción. Pero si usted permanece, recuerde que su final será victoria y bendición. Porque hasta aquí no se ha sabido alguien que ha retrocedido y ha sido victorioso, sino los que permanecen fieles son los que se han llevado la victoria y la corona de la vida. Por eso que la Biblia nos recomienda que seamos fieles hasta la muerte para así poder recibir la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. No que el pastor tiene preparada para ti, no, porque yo no te tengo nada preparado, te tengo trabajo para que trabajes. Aquí hay mucho que hacer. Así que, con todo el respeto, pero Cristo sí tiene una corona de vida para todos nosotros. Si usted es fiel y yo soy fiel, Cristo tiene una corona de vida que tiene preparada para todos aquellos que aman su venida. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios siga prosperando tu principio, que Dios haga prosperar tu camino y que Dios te use en este tiempo. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora.